fíjense que dice aquí, se multiplica el porcentaje por el monto del contrato en rango valor, ¿sí? El monto del contrato en rango valor. Quiere decir que vamos a tener una casilla donde tengamos el monto del contrato, ¿m? Y lo dejamos, en vez de una fórmula, tenemos un número. Y vamos multiplicando estos preliminares por ese número que tenemos allí en rango valor. Tenemos otro renglón que se llama fianzas y pólizas. Eso también va dentro de la estructura de administración. Dependiendo de la empresa, en muchas ocasiones, lo que significa fianzas y pólizas va calculado por la gente de finanzas, el departamento de finanzas. Si no, pues bueno, se dan unos valores predeterminados, ¿verdad? Una cosa estimada, estos sí son estimados, y depende de lo que indique el paquete de licitación. En este ejemplo tenemos que la fianza de fiel cumplimiento representa el 15% por el monto del contrato, ¿sí? 15% por el monto del contrato. Por 1.5%, que es la prima, porque no vamos a meter la fianza completa, tenemos que meter es una prima. Este tipo de información es la que nos suministra el Departamento de Finanzas, que nos pueda decir cuánto es realmente lo que se tiene que pagar para no abultar tanto este renglón. Tenemos una fianza laboral, ¿sí? Que representa el 10% del monto de la labor, no del contrato, de la labor directa, por 1.5%, que representa la prima. Tengo el total de fianzas en esta casilla. Luego tengo seguros de responsabilidad civil, ¿sí? Responsabilidad civil general y vehículos. Tengo un monto aquí a pagar. Seguro patronal, 4% por el 100% del monto de la labor. O sea, estos son números y además de eso, les digo, no es el monto completo de la póliza, sino las primas que se pagan para esto. Tengo una caseta también de financiamiento. Esto es, se aplica. No necesariamente en todas las obras hay financiamiento, pero en aquellas que las hay, tenemos que entonces considerarlo porque es un dinero que se está pagando. El contratista, si lo está pagando, lo debe cobrar. Igual acá me dice que multiplico el porcentaje que me estoy obteniendo aquí por el monto total del contrato en rango valor. Luego tengo un ítem bien importante que no se puede dejar afuera, impuestos. Impuestos municipales, impuestos estadales, todos los impuestos al que esté sometido el contratista tienen que ir aquí. Aquí está reflejado uno solo, pero puede haber impuestos. Si la obra, por ejemplo, tiene procura, hay un impuesto que se paga por procura. ¿Ok? Así que siempre es bien importante poder tener esto. Hay cuadros que por la ubicación de la obra me indican cuál es el impuesto municipal al que tengo que estar sometido para poder colocarlo aquí. Otro renglón importante es transporte de personal indirecto y vehículos. Entonces, yo puedo tener aquí también bien abierto y bien definido si el gerente tiene una camioneta para él, colocar la camioneta del gerente. Si tengo un autobús o una van para llevar el personal indirecto, también lo coloco en este renglón de acá. ¿Ok? Así que es bien importante poder definir cada una de las cosas que se necesitan. Pues en otros podemos contabilizar vigilancias,
servicios generales, otros gastos, la ambulancia. Eh, Ay, discúlpame que me fui. Tuve un visitante inesperado y tuve que cerrar la puerta. Ya estoy de vuelta. Ok, veamos aquí. Una vez que tengo todos estos elementos en las celdas correspondientes y teniendo en cuenta de que voy teniendo por allí pendiente una celda donde voy a sumar el monto del contrato en rango valor para que no se me formen referencias circulares y no pueda terminar de calcular. Cuando sumo todos los datos que tienen dos, ¿verdad? Obtengo los gastos administrativos y los reflejo en esta celda. El porcentaje de administración entonces, ¿cuál es? Es el total de gastos administrativos entre el costo estimado de la oferta. Vamos a ver. Ya calculé una administración, pero para yo calcular el total de la oferta tengo que agregarle la utilidad. En la utilidad, que es el rango número 3, puede ser entonces, ¿verdad? 15% que estoy asumiendo, pero ya vamos a ver cómo se calcula la utilidad. Una vez que calcule la utilidad, el total de la oferta que es el costo directo más los gastos administrativos más la utilidad. Ya los gastos administrativos, recuerden que vinieron sobre el monto del contrato, que es el directo, ¿no? Vamos a ver esto. Esta plantilla yo se las voy a entregar, así que no se preocupen. Voy a entregarle esta y otra para que tengan el ejemplo. Aquí tenemos un cálculo de ejemplo para ver cómo funciona lo que hemos estado hablando. Tengo el total, he sumado todos los ítems anteriores y tengo el total de administración de la obra en un número aquí. El porcentaje de gasto de administración con relación al costo de la oferta, entonces, es esta división entre el total de la administración y el costo total estimado de la oferta, que miren que está como celda, está ubicado después. Costo total estimado de la oferta. Tengo un número aquí, ¿sí? Tengo un número aquí y este número viene desde los costos directos. ¿Sí? Por eso cuando les digo que la administración se recalcula sobre sí misma, es porque yo estimo un número, hago el cálculo, saco el estimado de la oferta y vuelvo a calcular. Esta iteración hay que hacerla al menos 3 veces para que el número tienda al número final que voy a tomar. Entonces, en este caso, el valor que me dio fue 64%. Es un número bien alto para una administración, ciertamente. Pero el valor del porcentaje de administración siempre va ligado a la duración de la obra. Mientras tenemos unas obras más cortas, vamos a tener administraciones más altas. En la medida que yo tengo administraciones para obras de 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses, entonces ya todos los cálculos se van diluyendo en un periodo más amplio y puedo tener valores de administración que pueden oscilar entre 18, 20%, por allí. Cuando tengo obras de 3 meses, pues suele ser un valor establecido más o menos entre 20 y 25% de administración. Y cuando son obras muy pequeñas, de un mes, de una parada de planta, por ejemplo, la parada de planta también tiene una acepción
distinta porque tengo un gran número de personas en un muy corto tiempo de ejecución. Entonces eso también impacta sobre la administración y tiende a levantarla, a hacer un número más alto. En mi vida profesional, yo en algunas ocasiones cuando calculé paradas de planta, llegué a obtener, por ejemplo, 48%, ¿sí? Menos de 50, 48%, 35, 38% de administración en una parada es un número que más o menos es tradicional, que también depende del alcance de la parada, de lo que se vaya a hacer en la parada. También depende de si yo como contratista voy a subcontratar a la vez. Si yo voy a subcontratar, generalmente allí la administración tiende a tener un porcentaje más alto. Entonces, pues es un tema también sensible de poder utilizar. Como les dije hace ratico, yo les voy a enviar dos plantillas, la que vimos y esta que estamos viendo aquí. Estas dos plantillas se las voy a enviar para que las tengan como base de cálculo, como ejemplo. Ok, ya vimos entonces la administración y recordamos que la administración se calcula sobre los costos directos y la utilidad se calcula una vez que sumo los costos directos más la administración. A ese número es que le voy a aplicar la utilidad. Bueno, la utilidad es la cantidad sobre los costos directos más gastos generales que el contratista se reserva como pago de sus servicios. La fijación de la utilidad no está sujeta a normas. Esta depende de la oferta y de la demanda. Y esto es muy importante. No es común que un contratista coloque como utilidad, por ejemplo, por decir un número, 33%, y se refleje así en los análisis de precios unitarios. No es común. ¿Por qué no es común? Porque el contratante también tiene su histórico. También viene de ver cómo se le paga a otros contratistas y por supuesto, entonces no le va a aceptar al primero un número que esté muy desviado de sus históricos. Las utilidades tienen un rango presentable, un rango muy bajo, un rango que puede oscilar entre 8%, 10%, 12%, cuando estamos hablando de monedas poco duras, ¿sí? Como el caso eh, de dólares, de bolívares. Cuando vamos a hablar de bolívares, podemos obtener porcentajes que oscilan entre 12 y 15%, pero cuando tenemos dólares podemos conseguir utilidades más bajas, ¿no? De 8 o 10% como mucho. Ay, ahorita dije algo al revés. No. La utilidad, mientras más baja, es para monedas más fuertes. Más alta es para monedas más débiles. El contratista debe estudiar el mercado para determinar los márgenes de ganancia que el mercado acepta, tal cual como lo hemos dicho, ¿no? Y es un reflejo que lo podemos ver a diario en nuestra vida. Si nosotros vamos a hacer un mercado de insumos para nuestro hogar, tendemos a buscar información en varios supermercados y donde esté el mismo producto, pero con un mejor precio, nosotros vamos para allá. Quiere decir que ese producto con el mejor precio está teniendo una utilidad distinta en cada uno. No necesariamente eh, sea por el precio de la unidad como tal, sino por el volumen de venta que pueda tener ese local, ¿cierto? Bueno, así funciona también para los contratistas. El contratista no debe marcar una utilidad muy alta y arriesgarse a que cuando presente la oferta el contratante la vea tan dispareja con respecto a la que ha recibido que devuelva y ya lo elimine, lo saque de la licitación porque colocaron una utilidad demasiado descabellada, pues. La utilidad tiene tres componentes fundamentales. El margen de riesgo o contingencia
el costo de oportunidad y el costo financiero. El margen de riesgo o contingencia, que considera también aquí los imprevistos o imponderables, recoge los riesgos y contingencias que deben ser evaluadas y tomadas en cuenta al momento de determinar el valor que debe añadirse a los costos, ya que de lo contrario no dejaría la utilidad esperada. Cuando estamos hablando de riesgo y de contingencia, y estamos hablando de que los APU se hacen cuando ya hay ingeniería básica completa, también hay unos valores que están asociados a lo que es esa contingencia. Un clase 1, un estimado de costos detallado, que es donde se presentan los análisis de precios unitarios, tiene una contingencia que oscila entre 8 y 10%. Entonces, con eso en mente, ya tenemos por allí un valor al que hay que sumarle otras cosas, pero ya, por ejemplo, tenemos entre 8 y 10% asignado a la contingencia o riesgo. ¿Qué es la contingencia? Pues son cosas que no sabemos si van a pasar durante la ejecución del proyecto. No estamos hablando de cambios de alcance, esto es otra cosa. La contingencia son imprevistos, imponderables, cosas que no puedo saber si van a pasar o no. El valor de este concepto varía o está en función de la complejidad de la obra o servicio, de la definición clara de lo que el cliente espera de la obra o servicio, la duración de la obra y el conocimiento que tiene el contratista o consultor del cliente, entre otras variables, ¿no? Pero fíjense que en esta frase es muy importante. El conocimiento que tiene el contratista o el consultor de su cliente. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo estoy asignando el riesgo o la contingencia y hago el estudio, tenemos que saber, por ejemplo, si ese cliente me va a pagar en 30 días que dijo que iba a pagar o va a pagar en 45 días. O van a pasar 3 meses y yo no he podido recuperar mi dinero. Eso forma parte del conocimiento del cliente, ¿sí? Entonces, ese tipo de información que debe ser registrada por la empresa, ¿verdad? Por cada empresa, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Son riesgos y hay que contabilizarlos. Hay que poder colocarle a ese riesgo un número. El otro costo que está asociado a la utilidad como componente es el costo de oportunidad, o sea, el costo del dinero propio o peculio del contratista. Aquí tenemos el ejemplo estándar. Representa el rendimiento mínimo que ha de obtener la empresa para decidirse a asignar sus recursos en la producción de los bienes o servicios que la industria está contratando. Cuando el empresario invierte su dinero en determinada obra o servicio para la industria, está dejando de invertir ese dinero en otras alternativas comparables, lo que representa un costo. Es el hecho de que yo como contratista, por ejemplo, pueda tener en mi cuenta bancaria, tengo $1.000.000, ¿verdad? Y se me presenta poder participar en una obra de mediana capacidad y puedo llegar a ese $1.000.000 para invertir. Bueno, yo levanto el teléfono y llamo a mi broker, ¿verdad? Para preguntar, mira, ven acá, estos $1.000.000 que yo tengo aquí, ¿me lo puedes colocar en 2 o 3 acciones donde yo pueda recuperar ese dinero, pueda tener una inversión, un retorno de capital en 3 meses, que es lo que dura la obra para la que me invitaron? Ahí me dirá el broker si es posible que encuentre o no. Pues ya el solo hecho de que el empresario decida invertir, decida hacer la participación en esta obra para transformar esa obra en bienes o servicios, pues ya ahí hay un costo de oportunidad muy grande.
que debe ser contabilizado. Y eso es muy importante ahorita para todas las empresas que contratan. Por último, el costo financiero también forma parte de la utilidad. Es el costo del dinero de terceros proveniente de entes financieros. Es el rendimiento o interés que habrá de obtener el empresario para cancelar el crédito. Representa la tasa de descuento determinada por el mercado de inversiones o financiero, es decir, la tasa que se cobra en el mercado. Esto hay que considerarlo, porque si estoy trabajando con el dinero de otros, con el dinero de un financiamiento, entonces yo tengo que considerar el interés que tengo que pagar metido en mis cuentas. Entonces, cuando yo sumo esas utilidades, puedo obtener unos valores, como les dije ahorita, entre 12, 15, 18%. Realmente utilidades de 20% han sido muy pocas las que yo conocí en mi vida laboral. Generalmente el número iba oscilando entre 12 y 15%, ¿no? 12, 15% de utilidad y entre 18, 20, 25% de administración, dependiendo de todas estas variables que ya hemos hablado. Bueno, amigos, este ha sido el final de este curso. Ha sido muy grato para mí compartir con ustedes estos 4 días, estas 4 sesiones. Tenemos un grupo por donde pueden seguir consultando por unos días más. Yo tengo sus correos electrónicos, así que pueden por allí enviar información.